me preguntaron y que tiene que ver con lo que estamos hablando de la situación en México. Y siento mucho para las personas que no son de México centrarnos tanto en esto. Estoy tratando de no ser tan localista, sobre todo que yo estoy en España y que mi vida cotidiana y mis preocupaciones están más aquí, pero me preguntaron sobre la reforma eléctrica que está haciendo López Obrador. Y hoy hice un pequeño hilo de Twitter sobre la reforma eléctrica de López Obrador, y entonces quisiera compartirlo con ustedes. En primer lugar, yo personalmente, como socialdemócrata que soy, creo que ciertos sectores estratégicos como la electricidad, sin duda, deben estar en manos del Estado, deben ser empresas públicas que tengan un sentido social y que tengan un sentido de servicios y que no sean meros negocios, que no se vean solamente como negocios. La propiedad pública del sector eléctrico de cualquier otro sector no excluye la participación de empresas privadas, simple y sencillamente para comprarles insumos, porque no puedes producirlo absolutamente todo. Pero siempre el trato que se hace con las empresas privadas desde el Estado implica que las empresas privadas tengan en cuenta que más allá de su necesidad de ganar dinero, más allá de su necesidad de enriquecer a sus accionistas, más allá de su necesidad de competir eficientemente, están en un mercado, en un sector, en un ramo que tiene una responsabilidad social que tienen que tener en cuenta y con la que tienen que jugar. Bueno, un ejemplo de esto, por ejemplo, es la sanidad pública de calidad. El Estado no puede producir todos los medicamentos, todos los equipos médicos, todos los insumos, todos los consumibles, las agujas, los tubos, los bisturís, los robots para operar. Es absurdo. Entonces, siempre se trabaja con la industria privada, que hace su negocio y que está muy bien, pero que siempre tiene que estar consciente. Y por eso los países que tienen una sanidad pública pues negocian mejor con las farmacéuticas y con los productores de equipo, porque no te voy a comprar 1,000 cajas de aspirinas, sino te voy a comprar 2 millones de cajas de aspirinas, pero me las vas a tener que dejar mucho más baratas. En México la electricidad la empezó a nacionalizar Lázaro Cárdenas en 1937 y se terminó de nacionalizar cuando Adolfo López Mateos, en 1960 expropió la empresa canadiense The Mexican Light and Power Company, que era la que surtía de electricidad al centro de la República, fundamentalmente a la Ciudad de México, y que le había sido una concesión de Porfirio Díaz a fines del 19, principios del 20. Pero para entonces ya existía la Comisión Federal de Electricidad, a la que se adicionó Luz y Fuerza del Centro, y entre las dos, una en la Ciudad de México fundamentalmente y la otra en el resto del país, tenían por objeto que todos los mexicanos tuvieran acceso a la electricidad, cosa que nunca pasó. Y esto no pasó nunca, entre otras cosas, debido a la corrupción institucional. Pero hubo trabajadores que de verdad se preocuparon porque esto se lograra. Cuando se empezó a hablar de la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir porque no sé en qué situación está en la actualidad, era uno de los jefes de sistemas, y entonces me llamó para hacer la página web de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta HTML yo pude escribir, pude programar. E hicimos la página web de la Comisión Federal de Electricidad metiendo una enorme serie de datos que demostraban que pese a todo la Comisión Federal de Electricidad era eficiente, estaba funcionando, el dinero no se estaba fugando demasiado, a los altos niveles sí, y se estaba avanzando en el proceso de electrificación del país, que es de lo que se trataba. Pero además no solo se trata de llevar electricidad a los pueblos más recónditos en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se trata de que luego esas personas no van a poder pagar el recibo de la luz. Por lo tanto, tienes que subsidiar el servicio de fluido eléctrico por los beneficios sociales que comporta. Bueno, nunca se logró la meta, pero aterrizaron los economistas neoliberales en el gobierno, como Carlos Salinas, y empezaron el proceso de privatización de la electricidad. Como el sector era corrupto, pues tampoco mucha gente se preocupó demasiado por lo de la privatización, por los movimientos privatizadores. Y hubo un proceso en el que la empresa privada entró a la generación de electricidad, pero no a la distribución. Toda la distribución de electricidad en México la hace la Comisión Federal de Electricidad. Y la gran
la mayor parte de la generación eléctrica la hace la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las comparaciones que se están haciendo con España o con Europa, donde todas las empresas son privadas, yo aquí contrato con una empresa privada que tiene una térmica aquí a 8 o 10 kilómetros. La térmica que además me está contaminando a mí. Yo preferiría tener una nuclear toda la vida. Porque sus residuos, hay formas de manejar sus residuos, pero los residuos de la térmica los está echando al aire y me los estoy comiendo yo. Pero yo trabajo con Hidrocantábrico, que es mi proveedor privado. Y solo en toda España, solo la transmisión de alta tensión la hace Red Eléctrica Española, que es una empresa pública. Entonces no hay comparación. Yo trabajo con una empresa privada que me pone los precios que se dan a través de las subastas, que los mecanismos extrañísimos que diseñó la Unión Europea. No tiene nada que ver con lo que está pasando en México. Así que ni siquiera existe una privatización tal como para admitir los desplantes de López Obrador, ni para justificar vamos a poder comprarle a quien nosotros queremos, que están los liberales también llorando muchísimo en México. No. Limitar la participación privada en México es más estética que funcionalidad. La Comisión Federal de Electricidad es el problema. Y es el problema por sus ineficiencias, por corrupción, por la incapacidad que la domina y que hoy está en manos de un priista tramposo como Bartlett, que fue el que se encargado de robarle la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y que no tiene en su estructura interna la posibilidad de lograr lo que promete López Obrador. ¿Qué es lo que promete López Obrador con la reforma eléctrica? Un recibo de la luz más bajo, es decir, electricidad más barata, y electricidad para todos, porque pese a todos los esfuerzos realizados desde 1960, hoy hay 3 millones de mexicanos sin fluido eléctrico. Y que si se los ponen, no van a poder pagar el recibo de la luz otra vez. Entonces, no hay un plan. Si hubiera un plan que dijera, mira, aquí tenemos unos expertos que dicen que lo que se va a hacer en la Comisión Federal de Electricidad al realizar este plan es esto, se van a llevar a cabo estos proyectos y entonces con esto se va a lograr bajar el precio de la electricidad y además se va a lograr tener los recursos necesarios para invertir en la electrificación de esos 3 millones de conciudadanos que hoy son ciudadanos de segunda y se están alumbrando con velas y con quinqués en el pleno siglo XXI. Esos estudios, esos trabajos técnicos no existen, ni siquiera se los han planteado. Simple y sencillamente hay voluntarismo, hay ocurrencia, siempre las ocurrencias de López Obrador, hay desplante en plan matón. Vamos a ganarles a estos hijos de eso. No, pero es que el chiste es que puedas hacer lo que estás prometiendo y eso se consigue con análisis tanto técnicos del sector eléctrico como los análisis financieros que vienen al caso. Cuando tienes a un Bartlett que le sigue dando a las familias Salinas contratos en la Comisión Federal de Electricidad, porque Raúl Salinas es presidente de una empresa que le vende consumibles a la Comisión Federal de Electricidad y gana todos los concursos, porque es buenísimo. El señor que está aquí a la derecha, Manuel Bartlett, sigue enriqueciendo a la familia Salinas, a la que encumbró con el fraude del 88, no va a conseguir aquello que está prometiendo López Obrador enloquecidamente y sin ninguna base financiera, técnica, ni sólida. Está simple y sencillamente haciendo otro juego populista de ese nacionalismo. Vamos a acabar con los malvados, con los fifís, con los conservadores. Que es muy emocionante, pero que no está dando resultados. La visión es anticuada, es antitécnica, es simplona y es alejada de lo que un Estado serio debe hacer. Y además, no va todo mejor en manos de empresas privadas, porque las empresas privadas son parte de la corrupción. No son empresas de estas como te las pintan Milton Friedman y Juan Ramón Rayo y los hijos de Ayn Rand en su... son empresas de una pureza y de una... No, son partícipes de la corrupción y pagan comisiones para obtener contratos y el problema es la corrupción, no el Estado ni las empresas privadas. El Estado no es el problema es cómo se gestiona. Así que todo parece, decía yo, en este hilo que termino de contar, un guiñol donde el ultranacionalismo casi trumpiano, simplista y visceral
pone en escena un huracán de pasiones destinado a ser una más, de la dolorosa cadena de decepciones que López Obrador ha ofrecido a quienes le creyeron. Dicho lo cual, yo no puedo apoyar ese proyecto porque me parece simple y llanamente demagogia. Y ahora sí se van a enojar conmigo, ¿verdad? Pues lo siento.